Buenos días tengan todos ustedes. Es un placer para mí presentar al doctor Horacio Domenech, quien nos dará una conferencia magistral sobre el rol de la ALS en la modulación de la acción de hormona de crecimiento e IGF-1. El doctor Domenech es bioquímico graduado en la Universidad de Buenos Aires. Hizo un doctorado en bioquímica endocrinológica en la misma universidad. Actualmente es coordinador del Laboratorio de Biología Molecular del Centro de Investigación Endocrinológica del Hospital para Niños Ricardo Gutiérrez en Buenos Aires, Argentina, y ha participado en más de 200 trabajos a nivel nacional e internacional en congresos científicos, y es autor de más de 80 artículos científicos, así como de capítulos en libros de especialidad, particularmente sobre el desarrollo de bioquímica y métodos de diagnóstico molecular en aspectos de alteraciones tiroideas, en pubertad, crecimiento, trastornos del desarrollo, y ha recibido un muy alto número de distinciones por estos trabajos. El doctor Domenech estuvo en un intercambio científico en la división de desarrollo endocrinológico o de endocrinología del desarrollo en los Institutos Nacionales de Salud y Desarrollo Humano, que pertenecen a los Institutos Nacionales de Salud en Bethesda, Maryland, de 1989 a 90, y del 90 al 94, con una beca Fogarty, fue visitante asociado en el mismo lugar. Ha recibido 19 premios y menciones especiales, entre los cuales se destacan el premio de la Ciudad de Buenos Aires sobre prevención en salud, otorgado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina, el premio Qualitas Dr. César Vergadá en el 2006, la máxima distinción que otorga la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica, el premio César Vergadá. Así también ha recibido el premio Doctora Sara Chiocchio en el 26º Congreso de la Sociedad de Endocrinología de Argentina, el premio Hormone Research y el premio Henning Andersen de la ESPE por el mejor trabajo de investigación clínica. Es miembro titular de muchas asociaciones, de la Sociedad Latinoamericana de Investigación Pediátrica, de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica, de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo. Es miembro, además, fundador de la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica, miembro de la International Society for Insulin-Like Growth Factor Research, de la Endocrine Society, miembro y fundador de la Asociación Argentina de Endocrinología Pediátrica y de la European Society for Pediatric Endocrinology. Es miembro de distintos comités editoriales en revistas internacionales sobre endocrinología pediátrica y miembro del comité editorial de prestigiadas revistas como el Pediatric Endocrinology Review, el Growth Hormone and IGF-1 Research y Frontiers in Endocrinology. Y es revisor de una buena cantidad de revistas internacionales como el Growth Hormone and IGF-1 Research, el Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism, New England Journal of Medicine, International Journal of Pediatric Endocrinology, European Journal of Pediatrics, Hormone Research in Pediatrics, Clinical Endocrinology, Journal of Endocrinology and Metabolism y el European Journal of Endocrinology. Tiene 86 publicaciones en revistas que tienen revisión por pares, de las cuales 76 se encuentran disponibles en PubMed y 9 publicaciones en libros. Ha dado 209 conferencias en congresos nacionales e internacionales y ha recibido 17 premios como el mejor trabajo original de investigación en varios congresos científicos nacionales e internacionales.
Es pues para mí un honor presentar a Horacio, que además de todo lo que acabo de señalar, se distingue por ser una persona íntegra de gran calidad moral y ética, de gran lealtad y al que considero un amigo. Así es que, Horacio, bienvenido. Será un placer escuchar tu plática. Buenos días a todos. Primeramente, un agradecimiento por esta invitación cordial a participar en este nuevo formato de SLEP 2021, que por el tema de la pandemia lo estamos haciendo en forma virtual. Mi agradecimiento a los doctores Fernando Cazorla y Raúl Calzada por la invitación, que son los coordinadores de este módulo. Mi charla de hoy está relacionado con el rol que desempeña la subunidad ácido lábil en la modulación de las acciones de la hormona de crecimiento y el IGF-1. Ustedes saben que el sistema de los factores de crecimiento insulinosímiles está compuesto por dos ligandos, IGF-1 e IGF-2, que son los que ejercen su acción biológica, fundamentalmente actuando sobre el receptor de tipo 1, promoviendo crecimiento, diferenciación y proliferación celular. La modulación de los IGFs está básicamente regulada por 6 proteínas de alta afinidad, IGF-BP1 a IGF-BP6. Estas proteínas transportadoras tienen una alta afinidad por los IGFs y permiten modular el acceso de los IGFs a su receptor específico. Además de esta acción de las proteínas transportadoras, existe justamente, el que va a ser objeto de esta presentación del día de hoy, una subunidad ácido lábil que le confiere mayor estabilidad a los complejos binarios formados por IGF con IGF-BP3 e IGF-BP5, haciéndolo más resistentes a la acción de las proteasas. La proteasa más importante en la circulación y en muchos de los tejidos es la que se denomina PAPA-A2 y que justamente en este mismo workshop ustedes van a ver una presentación del doctor Jesús Argente, que fue el que describió los primeros pacientes con esta alteración. ¿Cuál es el rol fisiológico que desempeña la subunidad ácido lábil? Bueno, básicamente extender la vida media de los IGFs, protegiéndolo de la acción de las proteasas. De esa manera se establece un reservorio de los IGFs en la circulación que están disponibles para satisfacer las necesidades metabólicas. Por otro lado, como los IGFs tienen una acción, como su nombre lo indica, de ser hipoglucemiantes, esta protección que ejercen las proteínas transportadoras y sobre todo la LS previene la hipoglucemia. Además, como la IGF, como la PAPA-A2, ejerce una acción proteolítica sobre IGF-BP3 e IGF-BP5, ALS la protege de la acción proteolítica. Y de esa manera se mantiene un equilibrio entre los complejos y cada componente, y eso es lo que determina la biodisponibilidad de los IGF para dejar el lecho vascular y llegar a los tejidos blancos. Es importante, en la circulación entonces vamos a encontrar los IGFs que están en forma libre, no asociados a proteínas transportadoras, en complejos binarios y en complejos ternarios formados por IGFs, IGF-BP3 o 5 y ALS. La vida media de estos complejos es diferente y la proporción de cada componente también lo es. Solamente el 1% o menos se encuentra en forma libre y su vida media es de 1 a 2 minutos. En complejos binarios encontramos entre el 10 y el 15% de los IGFs y su vida media está alrededor de 20 a 30 minutos. Pero la gran proporción de los IGFs que encontramos en la circulación, más del 85%, se encuentran formando estos complejos ternarios y su vida media se extiende hasta 24 horas. Es importante también señalar que mientras la afinidad de los IGF por las IGF-BPs es del orden de 10 a la menos 8 molar, similar a la afinidad que tienen los IGF por el receptor de tipo 1, la afinidad de ALS por los complejos binarios es mucho menor, es 2 órdenes de magnitud menor, por lo que se requiere un exceso de ALS para poder estabilizar estos complejos ternarios. Y esto vamos a ver que tiene importancia después fisiológica, porque se requiere un exceso de ALS para mantener su fisiología.
El gen que codifica para la ALS, que se denomina IGF-ALS, se encuentra en el brazo corto del cromosoma 16 en la posición 13.3. Es un gen relativamente simple, lo que facilita su estudio por medio de secuenciación, porque solo contiene 2 exones, separados por un gran intrón. Mientras que el exón 1 solamente codifica los 5 primeros residuos aminoácidos del precursor de la proteína ALS y la primera base del codón 6. El exón 2 prácticamente codifica el 90%, más del 90% de la proteína y los 605 aminoácidos que constituyen la proteína nativa. Se ha desarrollado un modelo de la ALS utilizando como estructura base el receptor de Toll-like, y este adopta una forma estructural de herradura. Es una proteína glicosilada que tiene entre 84 y 86 kilodalton. Su síntesis es regulada fundamentalmente en el hígado por la estimulación con la hormona de crecimiento y como toda proteína secretada, contiene un péptido señal que le permite abandonar, es decir, ser secretada fuera de la célula, que constituye 27 aminoácidos que cuando se escinde este péptido señal, la proteína madura tiene 578 residuos aminoácidos. Está organizada la proteína en 18 a 20 repeticiones ricas en leucina. Esta familia de lo que se denominan proteínas LRR participan en la interacción de proteína-proteína. Y algunas características estructurales de la ALS es que contiene varios residuos de prolina en las regiones carboxilo y amino terminal, contiene varias cisteínas también en estas mismas regiones que constituyen puente disulfuro y le dan la estabilidad a la proteína, y residuos de asparagina que son sitios potenciales de glicosilación. Vamos a ver que la proteína está glicosilada en distinta magnitud y esta glicosilación es importante para establecer su actividad biológica. Además, la parte cóncava de la proteína es muy rica en cargas negativas y eso es lo que permite establecer la interacción fundamentalmente con los residuos cargados positivamente de la IGF-BP3 y la IGF-BP5. En el año 2000 se desarrolló un modelo de knockout mouse, un ratón deficitario de ALS, y se encontró que el suero de estos pacientes, de estos ratones que no tenían expresión de la ALS, tenían una fuerte reducción de los niveles de IGF-1 e IGF-BP3, 62% de IGF-1 y 88% en BP3. Por otro lado, esta caída tan dramática de los niveles de IGF-1 y IGF-3 no se evidenciaba en un retraso del crecimiento de estos ratones que solo presentaban, eran un 13 a un 20% más pequeños que a las 10 semanas de vida que los ratones wild type. Esta disminución de los niveles de IGF-1 y IGF-BP3 no parecía ocurrir a nivel de la síntesis porque la expresión del ARN mensajero, tanto en hígado como en riñón, de IGF-1 e IGF-BP3 era totalmente normal. Por otro lado, no solo la falta de ALS tiene un impacto sobre el crecimiento lineal postnatal, sino que también si se sobreexpresaba en ratones el gen de la ALS, se producía una significativa reducción en el tamaño de las crías, y esto tenía efecto materno, es decir, cuando eran las hembras las que sobreexpresaban la ALS, los tamaños de las crías eran menor y el número de crías estaba significativamente reducido. Los animales transgénicos que sobreexpresan ALS eran fenotípicamente normales al nacimiento, pero presentaban una pequeña reducción, aunque significativa, en la ganancia de peso, comparado con los ratones wild type. También se pudo demostrar en este mismo trabajo que si se hacía la doble sobreexpresión de ALS e IGF-BP3, lo que redundaría en mucha más formación de complejos ternarios, la disminución en la ganancia de peso era mucho más marcada, indicando otra vez que la biodisponibilidad del IGF-1 es tanto regulada si tenemos una falta de ALS o un exceso de ALS.
Recientemente, en el Hospital de Niños, el grupo nuestro pudo desarrollar un modelo más simple del pez cebra, que es lo que permite, al ser los embriones transparentes, seguir la evolución de tanto la expresión como el efecto temprano durante la embriogénesis de la falta o exceso de ALS en la maduración de estos peces. Lo primero que se hizo fue ver dónde por empirización in situ, ver dónde se expresaba la ALS después de la fertilización. Y aquí vemos que a las 9 horas por fertilización, la ALS tiene una expresión bastante diseminada, que luego se va concentrando entre las 28 y las 120 horas, fundamentalmente en el sistema nervioso central, en el cerebro. Y después se extiende al tracto digestivo, donde finalmente, en el animal adulto, se expresa mayoritariamente en el hígado. Utilizando morfolinos, que son unos adaptadores que bloquean específicamente la traducción del ARN mensajero para ALS, se vio que en los animales, en los peces, los embriones de los peces de zebrafish que no tenían ALS, se producía una dorsalización que incluía un acortamiento del tronco y una desaparición, pérdida total de la cola. Y esto era progresivo a medida que uno aumentaba la dosis del morfolino. Por el contrario, la sobreexpresión, por ejemplo, de embriones de zebrafish de ARN mensajero que codifica para la ALS, producía el efecto contrario. Aquí se producía una ventralización de los embriones, incluyendo una marcada reducción en el tamaño de la cabeza y un alargamiento de la cola. Estos hallazgos sugieren, por primera vez, en un modelo animal, que la ALS juega un importante rol durante el crecimiento prenatal y en la diferenciación dorsoventral durante el desarrollo del pez cebra. Hace varios años, en el 2004, tuvimos la oportunidad de describir el primer paciente con deficiencia completa de ALS en un adolescente de 14 años que presentaba un pequeño retraso de crecimiento asociado a retardo puberal. El paciente, como únicas características clínicas manifiestas, tenía una micrognatia menor y obesidad truncal, y una respuesta normal al test de hormona de crecimiento. Sin embargo, llamó la atención que pese a este pequeño efecto sobre la talla, presentaba niveles de IGF-1 y sobre todo de IGF-BP3 marcadamente reducidos. No tenía respuesta cuando le administrábamos GH para un test de generación de IGF, y tenía una reducida sensibilidad a la insulina con niveles altos de insulina y OMA. El paciente demostró tener una mutación en homocigosis en el gen IGFLS, es una mutación de frameshift con cambio en el marco de lectura y un stop codón temprano, y después determinamos que la ALS medida en el suero era no detectable. Una característica de todos los pacientes que han sido descritos desde entonces con deficiencia de ALS es que la incapacidad para formar complejos ternarios. Y esto se puede evaluar in vitro incubando suero del paciente, que debe contener en condiciones normales ALS e IGF-BP3 y algo de IGF-1. Si lo incubamos con IGF-1, por ejemplo, marcado con yodo 125, lo sometemos a que formen complejos, lo incubamos un tiempo suficiente para que se formen estos complejos, y luego en cromatografías de columnas cromatográficas procedemos a separar por tamaño molecular el IGF-1 radioactivo. Es decir, vamos a encontrar un primer pico que corresponde a unos 150, 160 kilodalton, que corresponde a los complejos ternarios, que prácticamente es el pico de mayor amplitud, y después un pico correspondiente a los complejos binarios e IGF-1 después no incorporado. En cambio, en pacientes que tienen deficiencia de ALS, no vamos a observar el pico de formación de complejos ternarios debido a la falta total de ALS, y vamos a encontrar solamente el complejo binario, y gran parte del IGF-1 se encuentra en forma libre. En este caso es el IGF-1 que nosotros ponemos en la mezcla. La ausencia de ALS resulta, por lo tanto, en la ausencia in vitro de la formación de complejos ternarios, y esto es característico en la deficiencia completa de ALS.
Desde la descripción original del primer paciente, ya hace más de 16 años, otros 60 pacientes han sido caracterizados y han sido publicados, que incluyen niños, adolescentes y algunos adultos. Se han descrito las características ausológicas, bioquímicas y moleculares, y esto ha permitido una definición más precisa sobre los factores, las características clínicas para determinar mejor cuáles son las alternativas terapéuticas y determinar qué parámetros deben ser evaluados en el seguimiento longitudinal de estos pacientes ante la posible aparición de comorbilidades. En cuanto a las características fenotípicas, son muy variadas, es decir, no hay un perfil que sea característico patognomónico de esta entidad. Acá vemos algunos pacientes descritos por el doctor Jesús Argente en España, por el doctor Jean-Martin Witt en los Países Bajos, y nuestro paciente descrito originalmente por la doctora Bengolea en nuestro país. Y ustedes ven acá que salvo esa ligera micrognatia que se ve en algunos pacientes, y una obesidad troncal y a veces asociado a un retardo puberal, no hay una característica que nos haga sospechar clínicamente en esta alteración. ¿Cómo es el crecimiento de los pacientes? Bueno, justamente esto es interesante porque los pacientes con deficiencia de ALS no presentan un déficit de talla excesivamente marcado. En general crecen cercanos al percentilo 3, pero siempre están por debajo de la talla media parental. Aquí vemos un paciente y un hermano heterocigota. Aquí vemos otros casos, en algunos están por debajo del percentilo 3, con menor o mayor afectación, y siempre, en general, más bajo que sus hermanos, que o son heterocigotos portadores o son homocigotos wild-type. Esta es una familia interesante que tuvimos la oportunidad de estudiar, pacientes de los doctores Bergadá y Braslavsky. Era una familia que tenía 3 hermanos afectados, y vemos acá las curvas de crecimiento de distancia alcanzada en 3 varones. 2 varones que son homocigotos para una variante patogénica, la L409F, y ustedes ven acá que estos pacientes crecen por debajo del tercer percentilo y se van alejando. Y un paciente portador heterocigoto que crece entre el percentilo 3 y el percentilo 10. Y aquí vemos 5 mujeres de esta misma familia. Una de ellas, en rosa, está una paciente que es homocigoto wild-type, es decir, que no tiene ningún alelo afectado, que crece prácticamente similar dentro de lo que, y alcanza una talla dentro del target genético de la familia. Y vemos acá la paciente en azul, que es una paciente con deficiencia completa de ALS, porque es homocigoto con 2 alelos alterados, que crece muy por debajo de lo esperado para esa familia. Y entre los heterocigotos, que hay 3 hermanas acá heterocigotas que portan solo un alelo afectado, vemos que tienen distinto comportamiento. Pueden crecer prácticamente similares al wild-type o más intermedios entre la hermana wild-type y la hermana afectada de deficiencia de ALS. Es interesante ver también las curvas de velocidad de crecimiento en esta misma familia. Aquí vemos uno de los hermanos mayores que fue seguido durante muchos años, y ustedes ven aquí como la velocidad de crecimiento va progresivamente alterándose y cayendo por debajo de la curva normal, y como este paciente presentaba un retardo puberal, hace una aceleración del crecimiento puberal más retrasado y de menor magnitud que lo normal. El tratamiento, en este caso, con hormona de crecimiento durante varios años fue totalmente inefectivo y no mejoró la talla de esta paciente. Esta es una de sus hermanas, que también tenía deficiencia completa de ALS, con el mismo pattern de disminución progresiva de la velocidad de crecimiento. En este caso, el empuje puberal lo realizó a una edad acorde, pero de menor magnitud que lo esperado para una población normal. Y este es un caso interesante, es un paciente de Brasil que nos fue remitido por la doctora Espínola Castro.
en donde este paciente, que vamos a ver posteriormente, fue de los únicos que hay reportados en la literatura que tuvo una respuesta positiva al tratamiento con GH. Ustedes ven aquí que venía haciendo ese pattern de disminución de la velocidad de crecimiento y durante el corto periodo que recibió tratamiento con hormona de crecimiento aceleró significativamente su velocidad de crecimiento. Lamentablemente no continuó el tratamiento hasta la talla final. Bueno, ¿qué podemos decir del crecimiento prenatal en los pacientes con deficiencia de ALS? Bueno, en la literatura pudimos revisar, hay 12 pacientes en los cuales hay datos de perinatales y observamos que el peso al nacimiento en general está disminuido, es de menos 2,24 de promedio. Y en una población reportada por el doctor Jean-Martin Pitt, de 5 familias de Turquía, el perímetro cefálico fue significativamente reducido, era un promedio de menos 2,3 desvíos estándar. Estos hallazgos corroboran un poco lo que habíamos visto también en el pez cebra, que existiría un rol de la ALS en el crecimiento fetal y probablemente esté relacionado con la accesibilidad del IGF-1 a diferentes tejidos, incluyendo el cerebro. Por otro lado, ha sido reportado que los niveles de ALS en el cordón umbilical, en la sangre del cordón umbilical, correlacionan positivamente tanto con el peso al nacimiento, con el perímetro cefálico y con el peso de la placenta. Y estos datos sustentan un rol fisiológico de la ALS en el crecimiento y el desarrollo prenatales. ¿Qué pasa con la pubertad? Vimos que varios de los pacientes presentaban retraso puberal. Bueno, de los que ha sido reportado en la literatura o han sido estudiados en edades en que debería haber aparecido la pubertad fue retrasada en 14 de 22 varones y en 6 de 7 mujeres. Por lo tanto, el retraso puberal es un factor bastante frecuente en esta entidad que comparte también con otras entidades en que tienen deficiencia de IGF-1. Y esto ha sido interpretado en que el IGF-1 circulante podría ser una señal periférica para la activación del pulso generador de secreción de gonadotrofinas que ocurre a nivel hipotalámico. También es remarcable señalar que en el ratón knockout para la ALS, la pubertad aparece retrasada alrededor de 2 semanas, 8 semanas en lugar de 6. Sin embargo, no se han encontrado mutaciones en el gen de GFLS en el único estudio en que se estudió pacientes con retraso constitucional del crecimiento de la pubertad, indicando que esta condición clínica no está asociada generalmente con deficiencia de ALS. ¿Qué pasa con la heterocigosidad? Vimos que algunos hermanos de pacientes con deficiencia de ALS crecían un poco menos que los pacientes afectados, crecían un poco menos que los no afectados. En un estudio realizado en colaboración por varios grupos, se pudieron estudiar 16 familias, incluyendo a 21 pacientes con deficiencia de ALS, 36 portadores heterocigotos y 8 no portadores. Se estudió el efecto intrafamiliar de tener 2 alelos afectados a un alelo afectado, y la diferencia en score de desvío estándar fue de alrededor de 1,5 desvíos estándar. Cuando se estudió, se comparó tener un alelo afectado a ninguno, la diferencia fue de alrededor de 1 desvío estándar, y cuando se estudió la diferencia entre tener 2 alelos afectados y tener uno, la diferencia entre tener ninguno, la diferencia fue alrededor de 2 desvíos estándar. Con las limitaciones que tienen nuestros estudios, porque estamos comparando distintas familias, aunque cada una de distintas etnias, cada una se estudió con las tablas de orígenes, vemos que la heterocigosidad para el gen IGF-ALS presenta una reducción de alrededor de 1 desvío estándar y que tener 2 alelos afectados incrementa 1 a 1,5 desvío estándar más. También tratamos de hacer este estudio con más pacientes que han sido después descritos de ese trabajo original, y el año pasado pudimos hacer una recolección de 61 pacientes con deficiencia de ALS que están reportados en la literatura, 94 pacientes portadores, 94 hermanos heterocigotos y 17 wild type.
Y encontramos que, mientras que en los pacientes con deficiencia completa de ALS, la talla media era alrededor de menos 2,5 desvíos estándar, los portadores heterocigotas tenían una talla media de menos 1,1 y los wild type de menos 0,94. Interesante señalar que por debajo de 2 desvíos estándar estuvieron 77% de los pacientes con deficiencia completa de ALS, 23% los pacientes portadores heterocigotos y solo el 6% de los wild type. Y cuando la talla parental de los padres estaba disponible, calculamos la diferencia en talla con la media parental. Y vemos aquí otra vez que se repiten más o menos los mismos números. Los pacientes con deficiencia de ALS estaban a menos 1,2 aproximadamente desvíos estándar por la media, y alrededor de 2 desvíos estándar comparado con sus hermanos wild type, y alrededor de 1 desvío estándar menos que los hermanos portadores heterocigotos. ¿Qué pasa cuáles son los efectos de la ALS sobre el sistema de los IGF? Bueno, vimos que la ausencia de ALS produce profundos cambios en los niveles de IGF-1 e IGF-2 que se encuentran muy reducidos y sobre todo los niveles de IGF-BP3 que se encuentran más reducidos. IGF-BP1 y IGF-BP2 también están reducidos, aunque en menor extensión, y tanto el IGF-1 libre como el IGF-1 bioactivo se han encontrado que están disminuidos. Consecuentemente, el feedback negativo que controla la secreción de GH se espera que esté reducido por esta baja de los niveles circulantes de IGF-1, y esto explicaría que es frecuente encontrar niveles espontáneos o estimulados de GH aumentados en esta condición. Vimos qué pasaba con los complejos ternarios, que es algo característico. Acá vemos en rojo los pacientes con deficiencia, que no tienen formación de complejos ternarios. Acá vemos otra familia, pero este es un paciente interesante que vamos a volver, que es el único paciente que nosotros encontramos que presenta un pico subnormal, pero un presente de complejos ternarios, y tenía ALS medible y niveles de BP3 relativamente cerca de lo normal. En un paciente con deficiencia completa de ALS no presenta complejos ternarios, aún después del tratamiento con hormona de crecimiento. ¿Cuáles son los efectos que tiene la deficiencia de ALS en el metabolismo de los hidratos de carbono? Bueno, como vimos en la deficiencia de ALS, los niveles de IGF-1 se encuentran disminuidos, y eso, la disminución del feedback negativo sobre el control de la secreción de GH, hace que la hormona de crecimiento se encuentre aumentado. Estos niveles aumentados de GH promueven la gluconeogénesis y la glucogenólisis en el hígado, resultando en aumento de los niveles de glucosa. Esto, además, la hormona de crecimiento suprime la captación de glucosa en el tejido graso y aumenta la lipólisis. Esta lipólisis aumenta los ácidos grasos libres, free fatty acid, los que inhiben tanto el IRS1 y previenen la activación de PI3K en el músculo y en el hígado. Aunque el metabolismo de los hidratos de carbono no ha sido sistemáticamente estudiado en la deficiencia de ALS, es frecuente encontrar, y nosotros revisando la literatura vimos que en 16 de 23 sujetos presentaban incrementos de los niveles de insulina basales o estimulados y aumento del índice OMA-IR. Además presentan IGF-BP1 disminuido, que es un marcador indirecto de insulino-insensibilidad. Se han descrito diferentes mutaciones en el gen IGF-ALS, distintas variantes patogénicas, y todas ellas se encuentran en el exón 2, y eso nos llama la atención porque el exón 1 es muy pequeño. Encontramos distintos tipos de variantes, con cambio de sentido, con cambio en el marco de lectura, con inserciones que respetan el marco de lectura, sin sentido, y en el caso de un paciente de Chile descrito por el doctor Alejandro Martínez, la lesión completa del exón 2. Hay algunas mutaciones que son recurrentes, por ejemplo, las dos que vemos encuadradas en esos recuadros rojos, y nosotros pudimos ver, no es tema de esta charla, después si hay alguna pregunta, que esas mutaciones que aparecen en varias poblaciones parecen tener un efecto gen fundador porque tienen un microhaplotipo similar.
Es interesante señalar en qué tipo de familias se han descrito la deficiencia de ALS. Bueno, como toda enfermedad autosómica recesiva, obviamente es más frecuente en familias en que existe consanguinidad. Esta es una familia característica donde los padres son primos de primer grado, han tenido varios hijos, en este caso 9, ahora tienen 10 hijos. De esos, 3 eran homocigotos para portadores de 2 alelos afectados. Hay 4 que eran heterocigotas portadores y 1 wild type. Pero no solo se encuentran en familias consanguíneas, se han descrito en varias familias. Acá son 2 familias de Brasil que pudimos estudiar, familias de la doctora Espínola Castro, en donde los pacientes afectados son heterocigotos compuestos porque han heredado 2 variantes patogénicas, una del padre y una de la madre. Es decir, que cuando extendemos el estudio de la familia podemos ver que estas mutaciones están presentes en la población, que no necesariamente ocurren solamente en familias con consanguinidad. Y el tercer aspecto que merece señalarse, que es interesante, es que no solo hemos encontrado que los padres son portadores heterocigotos, sino en una familia que describimos nosotros, en una familia descrita por Jean-Martin Pitt, han encontrado que uno de los progenitores y aún algunos de sus antepasados eran en realidad deficitarios de ALS que nunca fueron diagnosticados. En este caso, en esta familia conviven 3 diferentes variantes patogénicas. El padre y la tía del paciente son en realidad deficitarios de ALS que no fueron diagnosticados en la infancia. Como esta condición no tiene unas características clínicas muy relevantes y tampoco afecta en grado tan importante la talla, muchas veces quedan sin diagnosticar. Por eso creemos que esta entidad está subdiagnosticada. ¿Cuándo debemos entonces sospechar deficiencia de ALS en un paciente? Bueno, pacientes que presenten respuesta normal a los test de estímulo, que presentan niveles de IGF-1 asociados con niveles de IFBB3 mucho más marcados que los de IGF-1. Esta es una condición prácticamente que no se encuentra en otra alteración. Y que aparentemente el retardo del crecimiento está fuera de proporción con el grado de deficiencia de IGF-1 y BP3, porque es solo moderado. En general no responden a los test de generación, presentan insensibilidad a la insulina y retardo puberal. ¿Qué pasa con los portadores heterocigotos para variantes en este gen? Bueno, debido a la baja afinidad, como mencionábamos antes, que tienen ALS por los complejos binarios, se requiere un exceso de ALS. Y de hecho, los ratones heterocigotos para un alelo afectado presentaban una reducción del 17% en los niveles de IGF-1 y un 40% en los niveles de IGF-BP3. Además, niños heterocigotos portadores para IGF-ALS, para variantes patogénicas en este gen, presentan habitualmente niveles reducidos de IGF-1, IGF-BP3 y ALS. Y han sido descritos heterocigosis en IGF-ALS en niños con talla baja idiopática en el orden de entre el 9 y el 11% cuando se estudia este gen en poblaciones de niños con baja talla. Nosotros tuvimos la oportunidad en un estudio de estudiar 225 niños normales, secuenciar totalmente el gen de la ALS y 120 niños con baja talla idiopática, y que lo que nos encontramos aquí es que la prevalencia de variantes no sinónimas era del 4% en los niños normales, subía al 14% en los pacientes con baja talla idiopática. Y es más, encontramos un paciente que tenía deficiencia con ambos alelos afectados, que había venido a la consulta como una baja talla idiopática. Además, es interesante señalar que estas variantes fueron particularmente frecuentes, alcanzando el 56%, en aquellos niños con baja talla idiopática que presentaban niveles disminuidos de IGF-1, BP3 y ALS. ¿Cómo se puede establecer la patogenicidad de las variantes encontradas? Encontramos variantes, pero no sabemos si son patogénicas o pueden ser variantes no patogénicas. Bueno, una de las primeras es ver si estas variantes están conservadas en distintas especies, y acá vemos las variantes que están en color rojo en las líneas verticales, son variantes muy conservadas, la leucina 213, la asparagina 276, mientras que, por ejemplo, la prolina 287 no lo es, está en verde.
También podemos analizar estructuralmente dónde se ubica el residuo aminoácido que va a cambiar, si está dentro de la estructura o está alejado de la estructura dentro de la que interviene con la interacción con las proteínas transportadoras. Y también el modelado haciendo la sustitución in silico de un aminoácido por otro. En este caso, por ejemplo, la sustitución tanto de la leucina 213 como la leucina 409 produce alteraciones conformacionales que producen un impedimento estérico para acomodar los distintos residuos que rodean a este sector. Sin embargo, por ejemplo, tanto la prolina 287 cuando es reemplazada por leucina o la alanina 330 cuando es reemplazada por ácido aspartico no provocan ningún impedimento estérico y estas se predicen como no patogénicas. Sin embargo, como es una proteína transportadora y requiere no solo la síntesis, sino su excreción, su secreción al medio de la célula, es interesante poder estudiar la patogenicidad haciendo mutagénesis in vitro y estudiando células transfectadas con las distintas variantes y estudiando luego por Western Immunoblot tanto el lisado como el medio condicionado para estudiar la aparición de estas proteínas. Así pudimos caracterizar que, por ejemplo, hay variantes, como acá se muestra la alanina 475 valina o la prolina 287 leucina, que aparecen tanto en el lisado de la célula como en pequeña proporción, y todo aparece prácticamente en el medio condicionado, es decir, que son sintetizadas y secretadas. Hay otras que se sintetizan pero no se secretan. En este caso, por ejemplo, la leucina 213 fenilalanina. Ustedes ven que la podemos detectar en el lisado, pero no aparece en el líquido sobrenadante. Y hay otras que directamente no se sintetizan, porque no aparecen ni en el lisado ni en el sobrenadante. Y estas son las que producen alteración total de la LS. En cuanto a la terapia, en general es poco efectiva, excepto en este paciente que les mostraba al principio, que presentaba niveles detectables de IGF-1, BP3 y ALS, y que retenía alguna posibilidad de formar complejo ternario. Él tenía dos mutaciones, una con cambio en el marco de lectura y un stop temprano, y esta leucina 213 fenilalanina, que era una variante que in vitro se sintetizaba pero no se secretaba. Es posible que in vivo esta situación no sea exactamente igual y algo de esta proteína se sintetice y se secrete, y también es posible que algún mecanismo, por ejemplo, como lo que se llama mosaicismo reverso, puedan haber inducido en un tejido como el hígado, donde hay un recambio celular importante, alguna reversión hacia el alelo wild type y tenga algo de expresión de LS. ¿Qué pasa en general el tratamiento en los heterocigotos? Bueno, tuvimos la oportunidad, la doctora Kesselman desarrolló este estudio, en donde estudió a 6 niños con portadores heterocigotos para variantes en el gen IGF-LS y 6 niños wild type. De estos pacientes, 2 presentaban variantes patogénicas, 2 variantes probablemente patogénicas y 2 que presentaban variantes que en nuestros estudios eran no patogénicas. Los pacientes solo diferían en los niveles basales de IGF-1 y BP3 y no en cuanto a los datos ausológicos. Y lo interesante es que al año del tratamiento, los pacientes con variantes en el gen ALS en heterocigosis presentaron una ganancia de 1.2 desvíos estándar, y esta fue significativa, no diferente de los pacientes wild type, pero se logró con menores niveles de IGF-1 e IGF-BP3. ¿Qué pasa con las consecuencias a largo plazo de la deficiencia? Bueno, se ha descrito que los niveles bajos de IGF-1 están asociados con un incremento en enfermedad cardíaca isquémica, con falla cardíaca y con progresión de la arteriosclerosis. Sin embargo, esto no ha sido estudiado sistemáticamente, y el único paciente en el que se hizo una evaluación cardiológica completa de 26 años no presentaba signos de alteración cardíaca. Los niveles crónicamente elevados de insulina y resultante en un índice de OMA elevado pueden conducir quizás en el futuro, con el tiempo, a desarrollo de diabetes tipo 2. Sin embargo, esto no ha sido todavía estudiado sistemáticamente, y lo que podemos mencionar es que sí, la metformina ha mostrado ser de utilidad para reducir los valores basales estimulados de insulina.
Otro tema que preocupa es que los niveles elevados de hormona de crecimiento asociados a niveles normales o aumentados de IGF-1 a nivel local, no circulante, pero sí en los tejidos, podría resultar, sumado a la deficiencia de BP3, a un ambiente favorable para el desarrollo de tumores. Hay datos, por lo menos los únicos que se conocen en el ratón knockout para LS, que presentan tumores gástricos más frecuentes, 54%, comparado con solo 17% en animales envejecidos, de 104 semanas en los ratones. Esto hace recomendable hacer un seguimiento para la detección temprana de tumores en estos pacientes. La deficiencia de ALS, entonces, la podemos englobar en los defectos moleculares post-señal de la hormona de crecimiento y constituye la segunda o tercera causa más frecuente de insensibilidad a la GH, junto con alteraciones en el receptor y en el gen de STAT3. En conclusiones, podemos decir que la deficiencia de ALS constituye el primer defecto monogénico involucrando un miembro del sistema de transporte de los IGFs. La deficiencia de ALS resulta en un tipo particular de insensibilidad a la GH, en que la ausencia de ALS produce una disrupción completa del sistema circulante de los IGF, lo que denominamos IGF endocrino. Pero la producción local, es decir, el IGF autocrino-paracrino, permanece no afectado, incluso puede estar incrementado debido al aumento de los niveles de GH. La severidad de IGF-1 y BP3 está fuera de proporción con el efecto moderado sobre la talla. Y esta discrepancia podría en parte explicarse porque la acción autocrina y paracrina del IGF-1 producido localmente podría en parte compensar ese efecto de la falta de IGF-1 circulante. También puede ser que algo del IGF-1 que se abandone el lecho vascular contribuya a mantener la talla cercano a límites normales. Se encuentra también que encontramos bajo peso al nacimiento, con reducción del perímetro cefálico, y la talla en general se encuentra entre 2 y 3 desvíos estándar, menor que la población general. La pubertad retrasada es una observación común en ambos sexos. El tratamiento por periodos pequeños o prolongados de hormona de crecimiento tiene poco efecto sobre los niveles de IGF-1, BP3 y ALS y se ha mostrado inefectiva para aumentar la talla. Si bien se ha descrito algunos pacientes que tienen la densidad mineral ósea reducida, cuando estos se ajustan por sexo y talla, esto no parecen ser normales. Lo que aparentemente hay una disminución del hueso trabecular, pero sin afectar la densidad mineral ósea. Los estudios, cuando extendemos a la familia, han demostrado que existen hermanos, padres, incluso abuelos, que no han sido diagnosticados, sugiriendo que debido al fenotipo moderado de esta condición, está frecuentemente no diagnosticada. Los portadores heterocigotos presentan niveles bajos de IGF-1 e IGF-BP3 y ALS, y esto sugiere que existe una dosis génica, un efecto de dosis génica, indicando que un solo alelo funcional de ALS, del gen IGF-ALS, sería insuficiente para estabilizar IGF-1. Los portadores heterocigotos pueden encontrarse en pacientes con talla baja idiopática, sobre todo aquellos que presenten niveles de IGF-1 y BP3 bajos. Y es necesario determinar qué pasa con la deficiencia crónica de IGF-1 y si esto lleva al desarrollo de diabetes tipo 2 o efectos tumorales. Bueno, quiero agradecer primero a lo que fue mi grupo de trabajo durante los años que estuve en el CEDIE, fundamentalmente al doctor Jasper, con el cual la mayoría realizamos la primera descripción y la mayoría de los estudios, el grupo de excelentes colaboradores, bioquímicos, químicos, biólogos moleculares, que acá está la doctora Scaglia, la doctora Martucci, mi hija Sabina, Liliana Carabatas, la doctora Gutiérrez, que colaboraron tanto en estos estudios, y a todo el grupo del CEDIE, que fue una fuente inagotable de propuestas e ideas nuevas. Y no quiero terminar esta charla sin agradecer
a mis mentores y maestros, el doctor César Bergadá en mis primeras becas en el Hospital de Niños, al doctor Fernando Cazorla durante mi estadía en NIH, y luego al doctor Derek Leroy en el laboratorio de diabetes, también en NIH. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, Horacio, pues muchísimas felicidades. Una plática que condensa todo lo que por el momento se sabe de las alteraciones de ALS y algunas preguntas que van saliendo. Hugo Boquete pregunta, ¿cuál sería la interpretación fisiológica de un sistema de transporte tan complejo como el complejo ternario para la IGF-1, mientras que otras hormonas con importantes y rápidas acciones metabólicas solo tienen una proteína de unión o de transporte? Estoy... Bueno, es una excelente pregunta. Una de las razones quizás fisiológicas muy importante es el poder que tiene IGF-1, no solo para actuar como... tenemos que recordar que los niveles circulantes de IGF-1 son de una magnitud tan grande que pueden producir hipoglucemias, y además las múltiples acciones que ejerce el IGF-1, tanto como es una hormona metabólica y además estimula la proliferación, diferenciación celular. Por eso en cada órgano, la modulación de IGF-1 para acceder a ver, no sé, hola. Sí, yo te oigo bien. Pero sí, yo escucho con un retorno muy fuerte, ¿no? Por eso, el problema es que en cada tejido la regulación y la expresión de las distintas IGF-BPs producen una modulación específica. ¿Tú me oyes bien? Yo lo escucho con mucho retorno, escucho como dos conversaciones al mismo tiempo. Bueno. Tienes que cerrar la web de la plataforma. Pero a ti se te oye bien. Saca solo el Zoom y cierra el web. Pero a ti se te oye perfecto. Bueno, no lo puedo hacer. A ver. Bueno, perfecto. Entonces, yo pienso que lo que ocurre con la modulación de varias proteínas es que en cada tejido el acceso del IGF-1 al receptor de tipo 1 debe ser modulado temporalmente de una forma que ejerza su efecto, y para eso existen distintas proteínas transportadoras que van a tener distinta expresión en distintos tejidos. Esa es mi interpretación. Muy bien. Alicia Belgorowski pregunta, dice que a ella siempre le ha impactado que este sistema de binding proteins no se maneje como un sistema de equilibrio en la microcirculación. Y la pregunta está vinculada a si cuando ALS
hace una unión específica con la BP3 y la BP5, se genera un cambio conformacional que modifica la velocidad de disociación, y esto permite una regulación tisular mediante proteasas específicas. Sí, es altamente probable. Cuando ALS se une a IGF-BP3 y a IGF-BP5, genera un cambio conformacional de estas específicas BPs, y eso hace que aumente la afinidad por el IGF-1, es decir, actúa secuestrándola. Por eso lo que hoy nos mostraba Jesús Argente, el rol de la papalicina 1 y sobre todo papalicina 2, para tener acceso a la BP3 es necesario, para poder disponer de la IGF-1, aumentar su biodisponibilidad. Y es como que estos dos sistemas actuarían en forma de contrabalance uno con el otro. Mientras que ALS actúa capturando la gran mayoría de los complejos de la IGF-1 en los complejos ternarios, la papalicina 2 actuaría rompiendo la IGF-BP3 y permitiendo mayor disponibilidad del IGF-1 para que acceda a los tejidos. Gracias. Alexander George pregunta si crees que las variantes de IGF, bueno, del gen de IGF-ALS, pueden tener bases genéticas que expliquen la variabilidad de la respuesta al uso de hormona de crecimiento. Es probable que esto sea así. Por lo menos en aquellas variantes que son claramente patogénicas y que se asocian con niveles bastante bajos de IGF-1 y BP3, lo interesante fue que la respuesta al tratamiento con hormona de crecimiento aumentaba los niveles de IGF-1 y de IGF-BP3, pero no superaba los valores normales. Es decir, como pasa habitualmente cuando tratan pacientes con baja talla idiopática con hormona de crecimiento, es frecuente que estos pacientes muestren niveles de IGF-1 y de BP3 superior a lo normal. En los pacientes que tienen deficiencia parcial de ALS, solamente llegan a niveles normales. Es decir, que realmente estos pacientes serían más seguros para tratar porque no presentan niveles de IGF-1 suprafisiológicos. Muy bien. ¿Tú crees que ALS está involucrada en la regulación cuando hay un estado de desnutrición? Es decir, ¿se modifica la expresión ante desnutrición o con obesidad? Aparentemente, al tener niveles normales de ALS, se necesita que nutricionalmente el paciente se encuentre nutricionalmente normal, como pasa con el IGF-1. Es decir, que realmente puede tener un rol porque la acción de GH sobre el hígado fundamentalmente para la producción de ALS requiere que los nutrientes que llegan al tejido sean los normales. Así que es muy probable que en pacientes que tengan desnutrición severa, yo no he visto datos publicados estadísticamente, pero es probable que los niveles sean más bajos de ALS en pacientes con desnutrición severa, porque estos pacientes tienen niveles en general bajos de IGF-1 también. ¿Y tendría algo que ver en obesidad, con la sobreexpresión de hormona de crecimiento? Ahí desconozco, no lo he visto, no he visto la asociación con obesidad. En la obesidad se ve, lo que sí se ve en la obesidad en general, que los pacientes con obesidad tienen niveles de hormona de crecimiento más bajos, y eso podría estar relacionado con algún nivel del control del feedback de la secreción de hormona de crecimiento. Ahora, ¿qué rol juega el ALS específicamente ahí? No he visto ningún estudio en que se haya estudiado en profundidad. Muy bien, gracias. ¿Tú has podido ver si hay diferencias en la impronta genética del gen del padre y de la madre con respecto a ALS? No hemos visto, nosotros tenemos solamente, la mayoría de los pacientes que tenemos provienen de familias en que ambos padres son afectados. Ahora, no hemos visto si el rol de la madre tiene mayor efecto, son heterocigotos en general, no hemos visto que tenga una impronta mayor
uno u otro padre. Es decir, hay muy pocas familias en que hay dos familias nada más que se ha descrito que uno de los padres, y es el padre el que tenía deficiencia completa de LS, así que no se puede hacer ninguna evaluación sobre ese tema. Muy bien. Y una última pregunta. ¿La deficiencia de ALS, que también involucra a IGF-2, tiene alguna manifestación clínica? La deficiencia de IGF-2, preguntas. No, la deficiencia de ALS sobre la unión con IGF-2. Bueno, IGF-2 forma complejos ternarios igual que IGF-1. Nosotros creemos que esa deficiencia de ALS puede de alguna manera afectar lo que vimos en el crecimiento prenatal. El crecimiento prenatal, tanto en talla como en perímetro cefálico, probablemente esté relacionada con una disminución de la biodisponibilidad de IGF-1 y IGF-2, que son cruciales para el crecimiento tanto en talla como en desarrollo del cerebro en la vida prenatal. Sin embargo, no se afectaría la función neurológica de los pacientes. No, por lo menos no hemos visto que tengan una disminución. Es leve, no tienen una microcefalia marcada, pero tienen, esto se hace sistemáticamente, encontramos, el promedio es menos 2.2 de BIOS estándar en un grupo importante de pacientes del perímetro cefálico, y esto es constante en varios estudios, así que algún efecto parece tener. Muy bien, Horacio, pues se ha acabado el tiempo, seguramente nos da para varias horas de discusión esto, pero te quiero agradecer, ha sido una plática excelente y muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ustedes por la invitación. Un saludo para todos y un gran abrazo latinoamericano.